Miren, esta es nuestra segunda plática sobre la buena nueva del reino de Dios y del trono de su gloria. En esta oportunidad me gustaría comentar específicamente el segundo capítulo del libro, que se llama La ilusión. Pero antes de comentar este capítulo me gustaría que repasáramos de manera muy simple y sencilla, de manera superficial, lo que dijimos en la primera plática. Lo que dijimos en la primera plática trató, como recuerdan, del primer capítulo del libro, que se llama La verdad y la ilusión. ¿Okay? Dijimos entonces que ese capítulo exponía el marco teórico mínimo, pero suficiente para guiarlos a todos hasta la verdad completa, hasta el reino de Dios, hasta el reino divino o Dios. ¿Ok? Entonces comentamos en esa ocasión y dijimos, el reino divino debe ser entonces concebido como Dios en sí mismo, Dios mismo o Dios en sí mismo. Luego dijimos sobre el reino espiritual que para efectos de estudio y comprensión, como iremos viendo en el futuro, se podía dividir en dos grandes ramas. Un reino espiritual puro, ascendido y de luz, y un reino espiritual impuro, caído u obscuro. Luego dijimos entonces sobre el reino material, que era el reino que nosotros podemos percibir a través de los 5 sentidos físicos. Luego siguió la plática y comentamos algo sobre la verdad. Dijimos, la verdad a que este marco teórico se refiere es la verdad absoluta. Y solo se puede relacionar esta verdad absoluta al reino divino. ¿Ok? Luego dijimos entonces sobre la ilusión o engaño que abarcaba por igual el reino espiritual y el reino material, debido a que estos dos reinos son transitorios, mutables y por lo tanto relativos. Eso fue lo que dijimos. Finalmente comentamos entonces que la única y verdadera meta que el ser humano debe alcanzar es precisamente el reino divino, porque es la verdad absoluta, la única verdad absoluta que eterna e inmutablemente es. De ahí que sea el objetivo principal alcanzar. Eso es lo que repasamos y estuvimos comentando de alguna manera la semana pasada. Ahora ya podemos entrar un poco al segundo capítulo del libro, que se llama La ilusión. Mira, este capítulo trata de la manifestación de la existencia, pero apoyándose para ello en el relato bíblico de la creación en el Génesis, que está representado acá entonces con estas flechas en sentido expansivo. ¿Recuerdan la imagen que de alguna manera obtuvimos de la Biblia la semana pasada? Dijimos, imaginen una línea horizontal. Arriba de esta línea entonces tenemos un estado antes de la existencia, antes de que el mundo fuera. ¿Ok? Luego dijimos, bueno, el Génesis entonces al inicio narra un proceso de creación, ¿no?, formado por dos partes. Primero, la creación del universo en general, y luego la caída del ser humano en particular hacia este reino material inhóspito, del cual debe finalmente ser redimido y regresado al reino divino o Dios. Lo importante entonces es que este relato está dividido en dos partes. Vamos a analizar primero, de alguna manera, la creación general del universo. Esto, entonces, la Biblia en el Génesis lo relata de esta manera. Miren, está muy sencillo. Dice, el primer día, Yahvé Elohim separa la luz de la oscuridad, es decir, el día de la noche. El segundo día separa el cielo de la tierra.
El tercer día separa la tierra de los mares y aparece el reino vegetal sobre la tierra. El cuarto día entonces separa el sol para dar luz al día, de la luna y las estrellas para dar luz a la noche. El quinto día entonces aparece el reino animal en los mares y sobre la tierra. ¿Ok? Luego dice, el sexto día Yahvé Elohim dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Creó pues Yahvé Elohim al ser humano a imagen suya. A imagen de Yahvé Elohim los creó. Macho y hembra los creó. Eso es lo que dice el sexto día. Finalmente entonces en el séptimo día dice, dado por concluida su obra, cesó toda labor y descanso. Tómese en cuenta también que aparte de esta narración bíblica existen otras narraciones extrabíblicas, llamadas de alguna manera apócrifas u ocultas, pero altamente estimadas en los primeros siglos de la era cristiana. Entonces, ahí se explica, por ejemplo, que ya desde el segundo día de la creación hubo una gran batalla en los cielos, es decir, en el reino espiritual. Este relato ustedes lo conocen de una u otra manera, estoy seguro que lo conocen, y lo pueden precisamente localizar en el Apocalipsis de Juan al final de la Biblia. Miren, el relato es sencillo, se enfrentan dos bandos, ¿ok? Entonces el arcángel Miguel y sus ejércitos luchan, ¿no? Y finalmente expulsan del reino espiritual a Satán y a todo su ejército y lo precipitan a tierra, lo avientan a tierra. Y hasta sus partes más inferiores, el reino espiritual caído. Eso es lo que dice. Esos documentos, eso es lo que dice. Entonces, tanto el Génesis como estos documentos lo que nos están mostrando es un proceso de creación existencial de la existencia en un proceso descendente, tal y como estamos viendo en estas imágenes, en forma expansiva, es un proceso que desciende. Hasta ahí entonces el relato de la creación del universo en particular, ¿ok? Luego entonces viene la caída del ser humano a este mundo material inhóspito del cual debe ser finalmente redimido. ¿Sí? Este relato ustedes lo conocen muy bien en el relato mítico o mitológico de Adán y Eva y la expulsión del jardín del Edén. ¿Ok? Cuando yo me estoy refiriendo a relato mítico, mitológico, no me estoy refiriendo a mito como sinónimo de falso. ¿Ok? Las personas entienden por mito falso cuando lo contraponen con historia o hechos verídicamente o verdaderamente sucedidos. ¿Estamos? Entonces, la realidad es que el mito jamás ha pretendido ser historia y tomarlo como tal es un grave error.